Muy bien, seguimos tratando con la venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y estamos tocando distintos aspectos en lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora su propósito, el propósito de su venida. ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía para enviar a su Hijo al mundo? Dios, en su inmenso amor por su creación, y ante la situación de pecado en que ésta se encontró como consecuencia de la desobediencia de Adán, como vimos, diseñó un plan de redención que le permita al hombre recuperarse de esa situación que el mismo hombre contrajo. Es para esto que vino Jesús a este mundo. Dios había depositado en Adán toda autoridad y dominio, y tenía de su cobertura espiritual. Dios le había dado la protección espiritual a través del Espíritu Santo a Adán y la autoridad para gobernar en la tierra. Al desobedecer, cuando desobedeció la voluntad de Dios, transfirió esta autoridad y dominio al diablo. Perdió la cobertura espiritual de Dios, perdió esa relación que tenía con Dios, para pasar a estar bajo el dominio del diablo. Cuando él le transfirió al diablo el dominio de la tierra, pasó a estar bajo el dominio del diablo, ya que él tomó la autoridad de este mundo. Dios es totalmente justo, y así como un hombre produjo tal situación, debía ser otro hombre, con las mismas condiciones que aquel primero, que por medio de obedecer la voluntad de Dios, solucionara lo sucedido. La Biblia llama a Jesús el postrer Adán. De haber intervenido el mismo Dios, el diablo tendría derecho a reclamarle a Dios que la redención sería algo impuesto por Dios y no una elección del hombre, aunque Dios tenga todo el poder para hacerlo. Dios es totalmente justo y se maneja en términos de justicia. Esta realidad espiritual, donde Dios interviene cuando se le da el lugar a él para intervenir, la encontramos en muchos relatos de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, encontramos que allí Job nos muestra que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, hombre perfecto y recto, que era un hombre prosperado, tanto materialmente como familiarmente. Este hombre, en un momento de su vida, comenzó a experimentar temor por el comportamiento de sus hijos. Este temor se fue arraigando en el corazón de Job, se hizo tan fuerte que abrió una puerta para que el diablo entrara en su vida. Empezó a tener miedo, a pensar que sus hijos estaban pecando y que estaban cometiendo cosas contra Dios. Y ese temor ganó en su corazón. Y por ese lugar el diablo comenzó a operar en la vida de Job, llegando al punto a perder todo lo que poseía y más. Perdió su familia, sus hijos murieron, perdió sus bienes materiales, se enfermó gravemente. No obstante, este hombre, Job, jamás renegó contra Dios y llegó a declarar, él en un momento de su vida: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Él jamás renegó contra Dios, sino por el contrario, se hizo cargo de su situación. Esta determinación en el corazón de Job permitió finalmente que Dios quitara toda aflicción en la vida de Job y aumentó al doble todas sus posesiones. Dios pudo intervenir porque Job mantuvo su integridad hacia Dios. Él jamás renegó de su justicia. Es por esto que Dios necesitaba que otro ser humano que se mantenga íntegro en cada momento de su vida a la voluntad de Dios pueda rescatar a su creación de la condición de pecado que el mismo hombre produjo como consecuencia de su desobediencia. Vamos a ver un versículo en Juan 3, versículos 16 y 17,
Juan, el capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Adán, al pecar, introdujo la muerte en el mundo. Con el pecado introdujo la muerte, con todas las consecuencias que ello implica. La condenación había entrado en el mundo por obra del diablo. Jesús vino para romper con esa condenación y hacer disponible la realidad de la vida eterna, la salvación con todo lo que ello implica para todo aquel que cree. Encontramos en Primera de Juan, no en los evangelios, sino en la epístola Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, esta palabra dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer aquello que el diablo había producido en el ser humano. Vino para deshacer, para quitar poder a ese obrar del diablo. Jesús desde niño fue instruido en las Escrituras por sus padres y lo que ellas declaran acerca de él. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde se narra un acontecimiento de su niñez. Lucas 2, vamos a leer del versículo 41 al 52. Dice acá: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, ellos estaban volviendo con una cantidad de gente hacia su pueblo donde vivían, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Imagino la preocupación de esa madre y de ese padre. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para Jesús, los propósitos de Dios eran sus propósitos. Él no fue improvisando en la vida a medida que crecía en edad. Crecía en sabiduría de las cosas de Dios. De igual modo sucede para todo hombre y mujer. Dios nos declara su propósito para nosotros en su palabra, y es nuestra responsabilidad crecer en sabiduría para desarrollar una vida conforme a la palabra de Dios. Jesús tuvo que crecer en sabiduría, fue creciendo. A medida que iba él creciendo físicamente, también iba creciendo en sabiduría de lo que la palabra de Dios decía de él. La palabra de Dios nos da las herramientas para que podamos lograr esos propósitos que Dios tiene reservados. Para Jesús, la voluntad de Dios era lo primero ante cada situación, y no existían excusas para quebrantar esa voluntad. En Juan 4, en el capítulo 34,
Volvemos a la epístola de Juan 4:34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una declaración de Jesús en un momento de su vida. Él se alimentaba de la voluntad de aquel que lo había enviado, de su Padre Dios, y que acabe su obra, la obra para la cual él había venido. En Juan 14:31 también encontramos esta declaración. En el mismo Evangelio de Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Él hablándole a sus discípulos y haciendo esta declaración. La obediencia de Jesús estaba fundada en el amor que él tenía por Dios y sus propósitos. O sea, el propósito que Dios tenía para su vida. En el mundo generalmente la obediencia está motivada por el temor. Generalmente, en el mundo en el cual vivimos, se lleva a obedecer por temor. Acá la palabra nos está mostrando una manera de obedecer mucho más grande, más perdurable y segura, una forma de obediencia que no se altera por ninguna circunstancia externa. El amor es el más grande motivador, y eso fue lo que a Jesús le permitió escoger hacer la voluntad de Dios antes que otra cosa. Jesús desarrolló un profundo amor por Dios y su palabra y su propósito. Jesús tuvo la misión específica de hacer disponible la vida perdida en Adán. En el libro de Juan, seguimos en el Evangelio de Juan, en el versículo 10, en la parte B, en la segunda parte del versículo, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él estaba absolutamente persuadido, convencido en su corazón qué era lo que tenía que hacer. El libro de Romanos nos habla de la situación producida como resultado del pecado. Encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, que nos relata: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán desobedeció e introdujo el pecado en el mundo, y el pecado introdujo la muerte. La muerte fue la pérdida de vida espiritual con Dios, la muerte que se produjo, una muerte espiritual. Se perdió la conexión, se produjo entonces un abismo. Al romperse esa conexión con Dios, se produjo una separación, un abismo entre Dios y el hombre. Y ese pecado, esa muerte espiritual, como resultado del pecado, produjo también la muerte física. El hombre comenzó a envejecer hasta llegar a morir. Cuando el hombre nace, se ubica y desarrolla en el reino natural, donde solo puede obtener información por los 5 sentidos. A este hombre, la Biblia lo llama hombre natural o hombre carnal. Los 5 sentidos son olfato, vista, oído, gusto y tacto. Esos son los 5 sentidos que tenemos para percibir las cosas externas. Jesús había llevado a cabo la salvación del hombre. Jesús debía llevar a cabo la salvación del hombre, y para ello debió obedecer por amor en cada momento de su vida la voluntad de Dios, sin pecar. Él debía vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, sin desviarse. Así como un hombre desobedeció, que fue Adán, otro debía obedecer. El diablo, siendo conocedor de la voluntad de Dios, tentó a Jesús en toda situación, procurando arruinar los propósitos de Dios, pero sin éxito, sin lograrlo. Él, Jesús, fue sometido a todo tipo de tentación, las mismas que afectan hoy a toda la humanidad por obra del diablo. Fíjense, si no, este relato en el libro de Hebreos,
en el capítulo 4, versículo 15, donde dice, haciendo referencia a Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, como somos tentados hoy nosotros. Pero Él, en esas tentaciones, se mantuvo firme haciendo la voluntad de Dios. No pecó. Si Jesús hubiese sucumbido ante la tentación como lo hizo Adán, jamás podría haber salvado a la humanidad. Llevando una vida sin pecado, Jesús solucionó el problema del pecado dejado por Adán. El segundo problema, la muerte, o sea, el primer problema era el pecado. Jesús llevó una vida sin pecado y solucionó el tema del pecado. El segundo problema era la muerte, que fue solucionado por Jesús entregando su vida. El Salvador debía entregar su vida, es decir, derramar su sangre. Jesús, que no conoció pecado, no merecía morir, pero debía obedecer su vida para darnos esa vida que Él vino a hacer disponible, según vimos en Juan 10:10, la parte B. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido que por medio del derramamiento de sangre se obtendría una cobertura temporal de los pecados. Tal es así que en la ley los sacerdotes oficiaban cada año a modo de pacto temporal ofrendas con sangre de toros y machos cabríos por los pecados de ellos y del pueblo. Esta era esto lo vemos en Hebreos 9, en el capítulo 9, versículos 13 al 15 y el 22. Nos relata cómo antes de la venida de Jesucristo, ellos en forma, como un anticipo de lo que iba a ser el Mesías, a forma de anticipo, y en forma temporaria, ellos simbólicamente o representativamente por este derramamiento de sangre de animales, hacían limpieza de sus pecados. Hebreos 9, 13 al 15 y el 22. Vamos a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, sin pecado, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, aquellos que creen, reciban la promesa de la herencia eterna. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí nos está diciendo que si, de acuerdo a la ley, esos sacrificios temporales que se hacían santificaban, cuánto más ahora que Jesucristo ha derramado su sangre, el cual fue sin pecado, Él jamás pecó, limpia, y cuando creemos nosotros, limpiará nuestros pecados, nuestras conciencias de obras muertas, de obras pecaminosas, ¿sí? Por eso Él es mediador de un nuevo pacto. En Cristo hay un nuevo pacto que hace Dios con todos nosotros. Ya no hace falta sacrificar animales ni llevar a cabo ningún ritual. Simplemente con creer en Jesucristo, con creer en su sacrificio, con creer en que su sangre derramada nos limpia de todo pecado, eso nos limpia de todo pecado, de toda maldición. Jesús fue un hombre semejante a nosotros y es llamado figurativamente en la Biblia el Cordero de Dios, porque por medio de su muerte nos libró del que tenía el derecho para ejercer el imperio de la muerte sobre nosotros, el diablo. Si nosotros, antes de creer en Jesús, si no creemos en Jesús, seguimos bajo el imperio del diablo, bajo su dominio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados,
Pero de Jesús, Dios dice en Hebreos 7, 26 y 27, que es un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y por lo de los demás, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres y debían primero limpiarse ellos, purificarse ellos. Jesús no tuvo necesidad de purificarse porque él ya era puro, era santo. En Hebreos 2, 14 y 17, del 14 al 17, capítulo 2, de versículos 14 a 17, encontramos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los creyentes. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros, un hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él fue el sumo sacerdote, él fue el último sacerdote que expió nuestros pecados. La vida de Jesús tuvo un propósito de parte de Dios, y Jesús aceptó llevarlo a cabo por amor a Dios y a toda la humanidad. Él fue escogido y enviado al mundo para salvar al hombre del pecado y sus consecuencias. Cuando moría en esa cruz, que no merecía morir, moría por todos nosotros para recuperar la vida perdida en Adán. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 al 30, encontramos: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí Jesús ya estaba en esa cruz, muriendo por todos nosotros. Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús cumplió con cada aspecto que legalmente demandaba nuestra redención y que las Escrituras daban testimonio. Y cuando todo se cumplió, cuando todo estaba consumado de parte de él, entregó el espíritu y murió. Ese espíritu que había recibido cuando fue en el Jordán, él entregó su espíritu a Dios y murió. Se había cumplido el requisito espiritual de parte del hombre para que Dios pueda ahora sí recuperar en términos de justicia al hombre, a todos nosotros, de su condición de pecado y rescatarlo del dominio del diablo. Dios se maneja en términos de justicia y Dios necesita que cada uno de nosotros podamos vivir en su justicia para Él poder bendecirnos, para Él poder darnos aquello que tiene preparado, cuál es su propósito para cada uno de nosotros, que es tener vida eterna en Jesucristo, que es poder vivir con su bendición en nuestra vida cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Dios los bendiga, que tengan un gran tiempo por delante.